Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del En vez de la página, ese podcast en el que hablamos de creación literaria, de libros y de todo lo que tiene que ver con cuestiones creativas, entre las que entra, por supuesto, también la comedia. Y hoy tenemos al otro lado de la línea cibernética a un mallorquín residente en Barcelona, muy activo en la escena de la comedia de esa ciudad. Lo conozco ya desde hace bastante tiempo, aunque esta es la primera vez que realmente hablamos en persona a través de internet, pero es uno de mis cómicos españoles favoritos. Trabaja además también como guionista y yo lo conocí a través de su podcast y a través de su canal de YouTube. Ahí encontrarán también ustedes sus dos especiales de stand-up, Odiaría ser como tú y Puntiagudo pero blando, y también su podcast que ya cuenta con más de un centenar de episodios y para mí es un placer darle la bienvenida al podcast. Ahí está Adri Romeo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antón? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de hablar con el otro lado del charco. Pues sí, la verdad es que a mí me ha gustado mucho el tipo de comedia que haces a través de los podcasts, a través de los especiales que se pueden encontrar en YouTube y a través de otros podcasts en los que colaboras con otros cómicos como Ignasi Taltabuy, por ejemplo. Y entonces tenía muchas ganas de conversar contigo, así que te doy las gracias por haber aceptado la invitación y poder hablar un poco pues, sobre lo que haces, la comedia en general y de diferentes cuestiones relacionadas. Estupendo, me fascina que llegara, porque además me has dicho antes de empezar que descubriste mi podcast antes de Aquí estamos y tal. Cómo llega alguien en Tennessee a el podcast de Adri Romeo? Me hace mucha curiosidad. ¿O te lo sugirió YouTube? Pues se critica mucho el algoritmo, pero a veces el algoritmo tiene cosas buenas, ¿no? Yo escucho muchos podcasts, pues, porque al ser profesor, y de hecho estoy aquí en Martin, Tennessee, en mi despacho en la universidad esta mañana, con una tormenta impresionante ahí afuera, que espero que no corte nunca la comunicación. Y, ¿Tiene nombre esta tormenta? ¿Es de esas tan fuertes que le ponen nombre o es No, creo que anónima? esta es totalmente anónima. Espero que se Entonces, mantenga así, porque a lo mejor la nombran mientras estamos hablando y eso sería un problema para mí. ¿Cómo eso vuelvo a sería un casa problema. después? Claro. Exacto. Esperemos Pero bueno, que se quede anónima. exacto. Cuando estoy corrigiendo exámenes y cosas así, pues escucho muchos podcasts y algunos de ellos de comedia y entonces supongo que de esa manera entreno al algoritmo y de vez en cuando hace algo bueno. En lugar de ofrecerme vídeos que no me interesan absolutamente para nada, pues de repente me habló, me presentó tu canal y entonces ahí empecé a escuchar los podcasts, por cierto, en número decreciente. O sea, empecé con el último o el más Ah, actual y después fui bajando hasta los que no tienen imagen y solo es una imagen fija hostia, y una tal. especie como de, claro, te has escuchado mi podcast con un montaje alternativo, ¿no? En el que todo va al revés, ¿no? Está bien, es interesante. Cada vez, cada vez tengo menos trabajo y cada vez soy peor cómico, cada vez llevo menos tiempo en la comedia. Es muy raro, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo ya hay algunas cosas que sabía de antemano, ¿no? O sea, que no me Claro, sorprenden porque ya las había escuchado antes. Lo cual no claro, sé si es claro. bueno o malo, pero bueno, quizá no Está lo bien. pensaste eso, ¿no? Que alguien iba a No, escucharlo en formato decreciente. Eso. no, pero yo estoy a favor de que la gente lo escuche como quiera. Mientras lo escuche, increíble. O saltando el 1, el 10, el 100, luego el 2, el 20, no sé, como queráis. Agradezco que lo escuches. Sí, la verdad es que yo me lo paso muy bien escuchándolo y claro, quiero empezar la conversación un poco hablando sobre, pero brevemente, aunque sea, sobre tus inicios, ¿no? en la comedia. Supongo que esto te lo preguntan a menudo, pero me gustaría saber si tienes algún primer recuerdo, ¿no? relacionado con la comedia, con el stand-up, con lo que tiene que ver con la comedia. Mm. Bueno, a ver, claro, hay muchos recuerdos, o sea, está el recuerdo de cuando yo empiezo en la comedia, ¿no? Cuando yo, en un momento de mi vida en el que no sé muy bien qué hacer,
dejó un trabajo de recepcionista de hotel, que era bastante exigente y no me estaba gustando demasiado, así que decidí, bueno, dejarlo y justo abrió La Llama, la tienda de La Llama Store aquí en Barcelona y vi que daban un curso de monólogos. Mm. Y entonces yo tengo el recuerdo de apuntarme al curso del primer día que leemos los textos, sin actuar, solo leyendo, pero que ya el resto de la clase se empieza a reír con lo que yo había escrito y entonces ahí ya fue una semilla que ya era muy difícil volver de esa sensación de decir, guau, la gente se ríe de verdad, esto que he pensado en mi casa hace gracia. Y recuerdo bueno, la primera actuación, sí, tengo muchos recuerdos, pero claro, también ¿de dónde viene esto? Pues tengo recuerdos de con 11 años o así ver a Berto en el programa de Buenafuente y que eso me fascinara. Eh, Sin saber del todo que eso era una opción profesional realmente. Son estas cosas que ves por la tele que dices, bueno, eso es otra gente hace eso, no sé cómo, pero yo no. Eso no es real, ¿no? De alguna manera. Eh, y eso ya era una primera semilla. Luego yo siempre he intentado ser como, ahora ya no, pero era con mis amigos, siempre intentaba hacer algunas bromas y en petit comité porque era tímido, pero con los que tenía confianza, pues siempre el humor es algo que me ha llamado mucho, que me ha traído de la gente y que ha sido mi manera de conectar con la gente, con amigos, con parejas, con diferentes personas, ¿no? Y luego, cuando descubrí la comedia anglosajona, fue un salto más en decir, ¡buah, esto sí que me fascina!, ¿no? Primero Ricky Gervais, creo que fue el primero que conocí, y luego ya quien acabó de desarrollar mi amor por la comedia fue Louis C.K. Y cuando le descubrí a él y me fascinó también su manera de pensar y de expresar las cosas, pero a la vez, o sea, lo mismo que antes, no era un poco, me encanta esto, me gusta, pero yo tampoco sé cómo se hace y sí que, bueno, eh, por suerte, cuando vine a Barcelona, un tiempo después ya descubrí todo. Que no solo son gente en teatros, que también hay gente que va a probar chistes en un bar pequeñito y que, bueno, que hay una manera de llegar, ¿no? ¿Qué es lo que descubres en la comedia anglosajona, en la comedia estadounidense, británica, que te atrae especialmente? Una honestidad muy fuerte, ¿no? Aquí, hasta hace muy poco, hay gente que me encanta, pero eran más los monólogos que se llama, que es, hay una cierta, me da la sensación, una cierta distancia entre la persona y el monologuista. Ujú. Estoy viendo, no, no tanto, pero estoy viendo casi un actor cómico, ¿no? Estilo el club de la comedia, quieres decir, ¿no? Algo así, ¿no? Que era lo que yo conocía más. Y me gustaba, ¿eh? Porque en su momento me los veía y me gustaban y me vería ahora algunos y me gustarían, pero es más alguien cuenta cuentos, alguien que cuenta chistes y hay mucho de eso también en la comedia argentina, que a través de mi padre y de mi tío pues me van llegando cosas y me gusta mucho, pero en la anglosajona era eh, descubrir, por ejemplo, cuando Louis C.K., no vale, este tío está diciendo realmente lo más profundo, personal, no profundo de es profundo, es filosófico, sino de la profundidad del alma o del lugar más oscuro del alma, o del lugar más... Está diciendo algo que realmente conecta conmigo de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque está yendo a eso, a la esencia de algo que no sé bien qué es, ¿eh? El alma, el espíritu, algo que tenemos en el cerebro, pero de lo humano, ¿no? Una cosa extraña. Y sí, me fascinó eso, ¿no? La pura crudeza a veces, honestidad, realidad de lo que hacía esta gente, sí. Y por qué crees que es eso especialmente en la comedia estadounidense? Quizá porque hay una tradición que ya se remonta a la época de la radio, los años 30, 40, 50, que quizá eso falta en España porque no hay esa tradición exactamente, o... Claro, yo creo que debe tener algo que ver con eso, ¿no? Debe tener algo que ver con el tiempo que hace que se desarrolla esto. Igual los primeros no lo sé, ¿eh? Pero igual la primera gente que empezó a hacer
una especie de stand-up en Estados Unidos tampoco era tan, quizás se parecía más al Club de la Comedia de aquí. No Mm, lo sé, también hay mucha la idiosincrasia de cada lugar y cosas que se me escapan, ¿no? Pero obviamente sí que cuanto más tiempo lleva algo, más desarrollado está, ¿no? Igual que en la música, en el rock, creo que los británicos han llevado la delantera muchas veces, ¿no? A mi parecer. Eh, y también en Estados Unidos hay muy buenas bandas, ¿no? Pero ha habido bueno, creo que se empezó a desarrollar antes que en España, por ejemplo. Entonces vas un poco a remolque, también porque estás adoptando formas culturales de otros lugares, no es algo intrínseco de aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí, no sé exactamente el motivo, eh, pero bueno, también hay una cosa que me gusta de aquí, que puedes ver un cómico que hace stand-up al estilo americano en un open y luego sube alguien que hace algo más parecido a los monólogos y funcionan o no funcionan los dos. Quiero decir que también la forma artística, a mí me gusta más el stand-up, pero hay cosas buenas y cosas malas en todas ellas, ¿no? ujú. Y hay un momento, Adri, en el que pues el Adri, espectador de comedia, decide voy a dedicarme a esto de forma profesional. ¿Esto es algo que ocurre en un momento de flash o es algo más gradual? Sí, como te digo, primero es no sé qué hacer con mi vida. Yo llevaba años ya un poco frustrado en parte por no saber qué hacer con una parte creativa que tenía, pero que nunca había acabado de saber eso. Pues escribía mis cosas para mí, algún guión, escribía también para mí, que no hacía nada con él, o canciones o cosas, pero que era como, no, no acaba de ser esto y no acabo de encontrarme y había un poco de frustración. Y cuando dejo el hotel y veo que luego volví a trabajar en un hotel, porque no, primero el primer hotel que dejé fue uno que estaba muy mal y entonces encuentro la llama y empiezo a hacer monólogos, claro, empiezas a hacer esto, aún no eres profesional, aún te queda, entonces pues tuve otros trabajos muchos, entre ellos un hotel, y la segunda vez, la vez que ya decido voy a dedicarme a la comedia profesionalmente fue el día 29 de febrero de 2020, no sé si Sea que recuerdas el año. hay día exacto. Como es 2020, es año bisiesto, con lo cual es el día bisiesto, ¿no? Me acuerdo de eso. Ahora igual la he cagado y era el 28 y no era bisiesto, pero me acuerdo perfectamente porque decidí dejar el hotel, yo por mi voluntad, renunciando a cualquier tipo de paro, de recompensación económica. Me voy del hotel porque no, voy a dedicarle el 100%. Ahora que tengo algo ahorrado, entre los monólogos, entre hacer stand-up y tal, seguro que me sale algún trabajo de guión, alguna cosa. Venga, voy a apostar por esto. Y claro, el día 14 de marzo empezó la pandemia oficialmente y estuvimos todos cerrados y yo estaba en mi casa pensando, bueno, he dejado el hotel por un trabajo que ahora no existe. Nadie en el mundo está actuando, nadie en el mundo está. Pero salió bien, sí, 5 o 6 meses después de dejar el hotel, cuando ya me estaba quedando sin ahorros, me salió mi primer trabajo de guión a través de Alexis Díaz, que es compañero mío en el podcast GRG. Bueno, ahora no lo hacemos, pero bueno, otro cómico increíble y compañero. Y a partir de ahí ya empezó todo. Pero sí, diría que empecé a hacer stand-up en 2018 a principios y en 2020 me tiré un poco a la piscina de, bueno, voy a ver si vivo de esto. Y a final de 2020 empecé a vivir de trabajitos de guión, de bolos, un poco de todo. ¿Y dirías que de alguna manera tus trabajos de guión tienen alguna influencia en el stand-up que haces o viceversa? Más viceversa, a través del stand-up es donde la gente me ha conocido y ha dicho, este tío es interesante, le podemos contratar para que escriba en nuestro programa o para lo que sea. Yo creo que el stand-up y los podcasts, sobre todo el podcast con Ignasi, que tuvo más repercusión, han sido un poco plataforma de que la gente vea, oh, mira, es interesante.
Lo que hago en guión muchas veces acaba teniendo poco que ver con el stand-up, porque lo que te decía de que el stand-up es algo muy personal y es algo, y el guión, pues estás escribiendo para un programa, para otra persona, para un sketch, y siempre intentas dejar tu toque personal, ¿no? De humor, de bueno, este chiste es de mi estilo, pero no, pero la influencia no, lo que haces en guión te ayuda a ser mejor guionista, pero a nivel stand-up no te repercute mucho, creo. Tú viviste y estás viviendo un cierto auge en la comedia en general, en el medio de la comedia en general en España, en estos pues, primeros años, en este primer cuarto de siglo XXI. Y me pregunto si tienes alguna idea de qué es lo que ha favorecido que la comedia haya tenido un crecimiento en España de la manera que lo ha tenido en estas últimas 2 décadas, por lo menos, o incluso más. Sí, sí, no tengo ni idea, pero te voy a contestar. Es la típica pregunta profunda para que digas lo que te dé la gana. Sí, no, no, por ejemplo, Que parece profunda, no digo que lo sea, pero vamos. ha habido, sí, no, ha habido un bastante auge del stand-up en los últimos años, en Barcelona especialmente. Lo he notado porque vivo aquí, soy de aquí, pero en Madrid, igual de antes, ya había un poco más. Es raro lo de la comedia, porque a principios de los 2000 hasta el 2008, igual un poco más, no lo sé, quizá hasta la crisis, sí. Los cómicos que llevan ya esto, 20 y pico años, 30 actuando, ahí hubo un auge muy fuerte, un boom muy fuerte de Peña ganando mucho dinero, haciendo bolos en bares, en tal, porque bueno, era el boom inmobiliario, bueno, era toda la época de España va bien y la gente, pues era una manera, yo creo, también de lavar dinero, los monólogos, bueno, no sé bien cómo era, pero sé que se ganaba muy bien, pero eh, creo que no era un ambiente tan agradecido como ahora en algunos lugares, Mm, que ahora hay un público, ha empezado a haber un público más aficionado a la comedia, que sabe un poco más, que tiene referentes de stand-up o que sabe un poco más a lo que viene a ver, más que, bueno, voy a un bar a actuar y hay gente que igual ni sabe que eso sigue existiendo mucho, ¿eh? Pero sí que ha habido este boom que dices tú de más concienciación o de que ha llegado a mucha gente es la noción de que existe esto y que se han empezado a ser conocedores, ¿no? De que es del medio, de la forma artística o de la disciplina, como lo quieras llamar. mm, No sé qué ha favorecido exactamente. Aquí se ha hablado mucho de Netflix y de estas plataformas en mm, las que gente en España empieza a ver, bueno, pues yo mismo cuando descubrí a Louis C.K., que no sé si era en Movistar o en una de estas, pues sí, te pones un día, descubres esto y dices, ¡buah! Esto es otra cosa, ¿no? Estaba escuchando, yo qué sé, Carl Perkins y ahora he escuchado un de esto de los Beatles. ¿Qué ha pasado, no? Eh, y creo que ha pasado un poco eso con la comedia y quizá eso ha ayudado las plataformas y tal, ¿no? Que siempre nos quejamos a veces de ellas, pero creo que puede ser que haya ayudado eso. Bueno, y la globalización, ¿no? En general. Claro, porque además supongo que en esto Internet habrá tenido muchísima importancia, porque yo recuerdo que cuando todavía vivía en España, cuando todavía vivía en Vigo, y no había Internet todavía, pues yo tuve la suerte de que mis abuelos tenían una de esas antenas parabólicas enormes comunitarias. Y entonces yo ahí tenía, además de Eurosport, que por supuesto lo veía continuamente antes de que hubiese Eurosport en español, que era Oh, solamente en inglés, holandés, qué neerlandés, bueno, francés y alemán. increíble. Además de eso, pues había alguna emisora estadounidense, bueno, había de Suecia, de diferentes, de Alemania, de diferentes sitios, pero luego había alguna emisora estadounidense y ahí pues yo pude ver, por ejemplo, por primera vez a Conan O'Brien o a Jay Vale, Leno, que tampoco es que Leno me guste demasiado, pero Conan O'Brien sí. Y eso pues me ofreció una introducción a la comedia, como también a los deportes estadounidenses, en esos momentos que al no haber internet pues no tenía esa posibilidad, ¿no? claro, 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 qué bueno. Me gusta la idea
de ver Eurosport de manera casi no ilegal, pero de esta manera, "Buah, tenemos una antena y vemos Eurosport". ¿Qué mirabas? ¿Qué era lo que más mirabas en Eurosport? ¿Qué te gustaba más? Pues si te digo la verdad, te vas a reír, pero una de las cosas que más me gustaban, además de los deportes de invierno, era el cricket, porque ponían cricket y a mí Hostia, muy me bien, muy gustaba bien. el cricket. Y después yo viví un breve tiempo en Inglaterra y en Inglaterra aprendí a jugar al cricket. O sea que todo está conectado de alguna manera, ¿no? Claro, Eh, claro, yo nunca juzgo deporte porque a mí me gusta todo. Bueno, yo sobre todo estoy mirando ciclismo y Fórmula 1 y estas mm, cosas, pero ahora que eran los Juegos Olímpicos de invierno, bueno, de sí. repente aficionado al curling como si fuera, Curling como también, si, había mucho en Eurosport en esa época, ponían sí, bastante curling y yo jamás había visto eso. Yo sabía que existía la petanca, pero el curling no, claro. no tenía ni idea. Pero me parecía interesante, ¿no? O sea que sí, quiero decir que cuando tienes ese tipo de tecnologías que en Mm, esa época no eran tan típicas, porque esto era una antena parabólica comunitaria para varios edificios que estaban en esa parte de la ciudad, ni siquiera estaba en mi casa, sino en casa de mis abuelos. Y cuando yo iba allí, pues me pasaba un montón de tiempo viendo esos canales, a veces en lenguas que no conocía, que no hablaba, pero me ayudó mucho, primero por mi interés en las lenguas, que siempre lo he tenido, claro, y después en pues, otras culturas, otras formas de ver las cosas, y entre ello, pues también de alguna manera, este inicio en la comedia, porque hasta entonces lo que yo conocía de la comedia de Estados Unidos tenía más que ver con programas de radio antiguos de los años 30 40 con el Rat Pack y Frank Sinatra y todos esos vale, chistes malos que metían en claro, medio algunos mejores que otros, pero que metían en medio de sus conciertos y broma, tal. Eh, claro, pero bueno, creo que Internet evidentemente pues creo que ayuda sí. bastante y yo creo que cada vez hay más eh, cómicos extranjeros, o sea, no españoles, que empiezan a hacer bolos, a hacer presentaciones en España, ¿no? Por Ah, ejemplo, bueno, en sí, Barcelona hay claro. bastantes, ¿no? Sí, bueno, de los grandes van viniendo. Este año yo he ido a ver a Louis C.K., el año pasado, hace un par de años Jim Jeffries vino, va viniendo gente así. A otros aún, Bill Burr no viene nunca, por ejemplo. He ido a verlo a Londres y a París, pero em, hay un circuito, de hecho, es una cosa que pasa que a veces te da, te- no te da envidia es que ahí realmente en Barcelona hay más stand-up en inglés que en catalán y en castellano. Hay una escena muy guay, gente muy guay, de vez en cuando he ido a ver y la verdad es que me gusta mucho también. Y sí, sí, hay mucha, bueno, hay dos escenas, ¿no? La inglesa y la española, y hay un club que se llama el Comedy Club House que intenta unar un poco las dos y de vez en cuando, de hecho yo ahí hice un show una vez de mi primer show en castellano y hacen shows en castellano de vez en cuando también, pero claro, hay mucho movimiento de expats, de gente extranjera que además tiene más dinero y se mueve mucho también. Pero Esto de expats es un poco como inmigrantes, pero que tienen dinero, ¿no? sí, expatriados, ¿no es la palabra? Sí, 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 sí. Sí, inmigrantes de países, inmigrantes blancos son, básicamente. claro. Eh, claro, los que vienen aquí claro, los inmigrantes pobres vienen aquí y siempre se dice que bajan el nivel de que, bueno, el trabajo ahora es más barato, entonces nos van a pagar menos. Y luego vienen los otros que es como, bueno, pues no sé si esto es cierto, pero si esto es cierto, y me acabo de dar cuenta ahora, unos hacen que nos paguen menos por el trabajo y los otros hacen que los pisos estén más caros. Entonces, como, ¡guau! Imposible. Estás en el medio de las dos cosas, claro. Estás ahí en medio, pero yo, eso, creo que a veces lo miro con envidia, pero luego pienso, bueno, prefiero que haya cuanto más stand-up mejor y si hay más en inglés que en castellano, pues es lo que hay, pero que haya stand-up y que haya opciones de ir a ver comedia siempre es bueno. Y supongo que haya comedia en inglés hará que te intereses más y más por mejorar tu inglés, ¿no? Porque yo, por ejemplo, intenté aprender francés o aprendí francés precisamente porque me gusta la música en francés y quería saber lo que significaban las letras, ¿no? Claro, sí, 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 yo creo que ha sido entre la música y el stand-up, el cine también. A ver, el inglés siempre lo he llevado bastante bien, pero todas estas cosas han favorecido mucho. De hecho, una vez actué en inglés, me he acordado ahora, una vez actué en inglés
Solo una vez he actuado en un Open, hice 7 minutos. No fue mal, no fue mal, pero obviamente, por mucho que más o menos domines o te sepas mover en esa lengua, claro, comparado con tu lengua materna, me gustó y tengo amigos que ya se han ido a Estados Unidos y han estado unos meses ahí y han actuado en inglés, pero para mí es como tener que... Es casi volver a empezar. Ya llevo varios años haciendo stand-ups y ahora tengo que empezar en inglés y volver a ser malo otra vez y que me cueste. No, no, de momento me quedo con con el castellano y en catalán alguna vez también actúo. Y de la misma manera que hay expats que llegan a España y entonces hay shows de comedia en inglés, hay también expats españoles en otras partes de Europa que hacen que sea posible hacer comedia en español en otros países, porque he visto que, por ejemplo, Facu Díaz con Mm, Younes Chaim, por ejemplo, han hecho mm. giras por diversos países de Europa. ¿Cómo ves eso? Sí, 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 hay la opción. A ver, hay dos cosas. Hay gente como Facu o La Ruina ahora que actuaban en Londres el otro día, que claro, tienen un nombre tan grande que eh, pueden girar por Europa porque, claro, hay españoles por toda Europa y les puede salir rentable porque tienen un nombre grande. Para cómicos, yo no he actuado fuera, sí que Mm. tengo amigos que han actuado, Andrés Feingold, con Arnau García y Raquel Hervás, creo que actuaron en un festival de comedia en Utrecht, por ejemplo, porque hacían algo en castellano. Hay gente que se va a Edimburgo a actuar, al Fringe. Lo que pasa es que no sé si lo hacen en inglés allí. Pero sí que conozco gente. Hace no mucho actué con una gente latinoamericana, con unos cómicos latinoamericanos que me dijeron, no sé si estaban en Estrasburgo o por esa zona, en Francia, casi en Alemania, y que ahí hacían shows en español porque había comunidad latinoamericana, por ejemplo, que eso también. Entonces yo siempre me gusta pensar que eso irá más y que será posible porque Xavi Daura ha ido a actuar a Francia, por ejemplo, a París ha actuado, o sea que sí, 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 ojalá siga así y haya más opciones. Y hablabas antes, Adri, de la honestidad como parte de un elemento importante del stand-up. Tú como espectador, además de esa honestidad, ¿qué elementos buscas en un buen show de comedia? Es decir, cuando tú vas a ir a un show de comedia, y eliges, quiero ir a este, ¿qué buscas en principio? A ver, realmente con, sí, es que sea divertido, ¿no? Entonces, siempre se habla de esto de que me gusta la honestidad, me gusta quizá un tipo de comedia más muy personal, ¿no? De alguien contándote su vida más que de alguien haciendo chistes. Pero yo qué sé, luego me encantan también los cómicos observacionales, que luego también explican su vida, pero sí, no tengo. Normalmente aquí voy a cómicos que ya conozco y que me gustan, pero no te sé definir un patrón exacto de qué es lo que. Quiero decir, me gustan cómicos que son divertidos y nada más. Es verdad que a mí si dijese una cualidad, lo que más me gusta es ir a un show y que me sorprenda no tanto el chiste o el remate, sino el punto de vista o gente que sea interesante, aparte de gracioso, ¿no? No tiene por qué ser así, pero mi comedia preferida, lo que más me gusta es alguien que me voy de ahí y pienso, vale, esto es nuevo, más o menos, esto que he escuchado, esta idea, este pensamiento por ahí. Y no es tanto el remate como la premisa muchas veces, ¿no? Como el pensamiento primero, voy a exponer esto. Luego los chistes siempre están muy bien, pero sí, un punto de vista original o que sea que se vea, vuelvo a lo honesto, hoy en día que todos son marcas y influencers repitiendo un guión y compra no sé qué con mi código y estas cosas, pues está bien, es, bueno, te da un poco un soplo de aire fresco a tu cerebro, alguien hablando desde el corazón, ¿no? Me gustaba cuando hacías bromas sobre eso en el podcast, cuando decías el patrocinador Ah, sí. es tal, y luego criticabas al patrocinador y decías, bueno, con el código Adri Romeo puedes conseguir. Eso creo que está muy bien. Me Es parece verdad, muy tengo que original. tengo que recuperarlo porque hace un montón que no lo hago, pero sí, 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 claro, es que luego pasan cosas.
que yo hago estas bromas de voy a meterme con esta empresa y hago la broma y luego acabo trabajando para un podcast de esa empresa, por ejemplo. O sea que tengo que ir con cuidado a veces. Pero sí, sí, me lo paso bien. Alguna vez, hablando con escritores, con poetas, me comentan que lo que decías antes de lo observacional, que ser un buen observador es muy importante para ser un buen escritor, para ser un buen poeta. ¿Piensas que es lo mismo con los cómicos? Por una parte sí, pero por otra yo nunca me he considerado una persona muy observadora. Creo que me centro mucho en... Muchas veces estoy ensimismado en mí mismo, que también es parte de ser cómico, ¿no? Hay una parte de ver lo otro, pero hay una parte de poder estar en la montaña más bonita de Suiza y yo estar pensando en la chorrada más grande que voy a decir, en por qué este documental de enanos, qué me pasa con este documental que me atrae tanto o que no me atrae. Entonces hay una parte de tienes que estar un poco abierto a observar el mundo y a percibir qué es lo que no nos encaja, tío. ¿Cuál es la pieza de este puzzle que claramente no acaba de encajar, que hay algo interesante o que voy a conectar con el público o que al final nunca pienso que voy a conectar con el público, pienso en lo que me mueve a mí, ¿no? Pero siempre nos mueve un poco este de encontrar el fallo, entre comillas, encontrar el por qué esto es así y por qué no nos acaba de ir bien que el mundo sea de esta manera, cómo me relaciono yo con esto. Y, y a veces en estar pensando eso te puedes perder cosas de la vida que serían también de estar observando cosas que son interesantes, ¿no? Pero, pero sí, hombre, creo que tienes que tener una cierta habilidad para percibir las cosas. Igual que para cuando estás en el escenario, hay cómicos que yo veo, cómicas que a veces no acaban de percibir si ha ido bien o no, si por qué no ha ido bien o por qué sí. Y si no estás un poco consciente de eso, de qué es lo que gusta, qué no, es muy difícil mejorar. Entonces sí que tienes que tener una cierta percepción de tu entorno y de las cosas. Y cuánto de actuación dirías que hay en el Adri Romeo que está sobre un escenario con un micrófono en la mano o ante un micrófono hablando y diciendo cosas a una audiencia grande o pequeña que esté ahí delante? No, no hay casi nada de actuación. Hay un poco de exageración, bueno, hay hacer un chiste o decir cosas que igual me parecen terribles y que no diría en una cena de Navidad, pero, pero son, pero son una parte de mí también. Son una parte de mí. Y entonces quizá hay más actuación fuera del escenario, Mm. a veces, ¿no? Porque me estoy censurando y estoy diciendo solo. No lo sé, es una mezcla de las dos, ¿no? Pero sí, quizá haya más. eh, hay gente que no. Hay cómicos que se censuran en el escenario, ¿no? Que en el escenario no dirían según qué cosas y luego en privado sí. En privado o en el día a día. Yo igual no hay mucha diferencia. Quizá no haya mucha diferencia, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, soy bastante yo mismo, solo que con el chip cambiado y con el potenciómetro a 100 a tope de, bueno, aquí cualquier burrada vale y tengo que estar más activo, ¿no? Que en casa. Pero aparte de eso, no hay un personaje ni hay... Sí, no sé. Pero No actúo entonces mucho. te da una cierta libertad de estar sobre el escenario, por lo que comentas, da la sensación de que sí, que hay una cierta liberación. Por eso me gusta. Yo creo que eh, yo solo me he sentido absolutamente libre en el escenario, pensando en el stand-up o también en una estación de tren cuando estoy a punto de coger un tren de larga distancia o según qué viajes, según qué momentos, también algunos momentos personales, ¿no? Que estás en estos momentos idílicos, que estás con tu pareja o con algunos amigos en un lugar muy bonito o que estás pasándolo muy bien, pero por lo general, sí, en el stand-up
y quizás lo que me fascina de las dos cosas, de viajar en tren y de irme por ahí y del stand-up, que me siento realmente, sí, una libertad absoluta de aquí puedo ser quien soy exactamente o puedo decir lo que quiera, no, no siempre eres, porque a veces eh, hay chistes que no representan quién soy, pero por lo general, pero sí quién soy es decir un chiste que no me representa, eso sí me representa. Entonces, sí, sí, me siento. Quizá libertad es la palabra número uno de cómo me siento y lo que me da el stand-up, sí. Mencionas viajar en tren. Fíjate que a mí me han preguntado un montón de veces, pero claro, llevo 25 años viviendo en Tennessee. Y me han preguntado muchas veces, "Oye, ¿qué es lo que echas de menos de España?" Y evidentemente, pues hablas de la familia, hablas de la comida, pero bueno, la comida se puede más o menos reproducir. A la familia la puedes ver a través de Zoom y después viajas y vuelves a pasar tiempo con ellos o ellos vienen aquí a los Estados Unidos. Pero una de las cosas que yo más echo de menos de vivir en España, de vivir en Europa en general, son los medios de transporte públicos, el Ya, tren, el autobús, sobre todo el tren, ya. porque el tren en Estados Unidos hubo una época de la historia de este país en la que hubo en los Estados Unidos uno de los mejores sistemas de trenes del mundo. Y a partir de los años 40 pues lo fueron desmantelando en favor del automóvil, de la gasolina, de esos Mm, lobbies, ¿no? Y eso es algo que yo desde luego echo mucho de menos. Y veo, Adri, que tú en tus presentaciones y en tus podcasts hablas mucho del tren. mm. Es una afición mía desde súper pequeño. A mi padre también le gustan y yo creo que me lo inculcó. Y claro, yo al estar en Mallorca solo había dos trenes, ¿no? El tren de Sóller y el tren de Inca. Y entonces casi cada año, ¿no? Cuando íbamos de viaje, íbamos una semana o dos de viaje y veníamos a la península o en algunas épocas a Europa, Francia y tal, y siempre había tren por en medio y desde ahí sí es un escape total y cuando estoy con un poco con ansiedad, con muchas cosas, mi mente siempre se va, bueno, ¿cuándo me puedo ir de viaje? ¿Cuál es la próxima ruta en tren que voy a hacer este verano o cuando se pueda? Siempre, siempre es una vía de escape. Y justamente me parece curioso que digas esto, porque, bueno, soy consciente del estado del ferrocarril en Norteamérica, pero yo sí que una cosa que me gustaría mucho sería ir en tren, hacer tanto cruzar Canadá como cruzar Estados Unidos en tren con el Amtrak. Me parece un plan, bueno, increíble. Soy consciente de que ahí para el día a día no hay, no hay un buen servicio ferroviario, pero claro, en España no hay un viaje de 4 días en tren sin parar, cruzando todo el país, porque se acaba antes el país, ¿no? Y me gustaría hacer esto, ¿no? Igual hacer un San Francisco-Chicago bueno, me gustaría varias cosas, pero sí, sí. Sí, es curioso que nunca he viajado en tren en los Estados Unidos. En todo el tiempo que llevo aquí, pues siempre he conducido y nunca he viajado en tren. Pero siempre que vuelvo a España, cuando viajo a Europa, siempre trato de ir en tren, pues de Vigo a Portugal, que me gusta mucho viajar a Portugal cuando estoy en Galicia. Y después tenemos alumnos también que enviamos a estudiar en España, los que hacen español como carrera, como major, que se dice aquí. eh, Vale, pues van durante un mes a España en el verano, al menos una vez durante el tiempo que están aquí, y estudian en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. muy bien. Y siempre les digo, alguna vez los he acompañado, no mucho, pero alguna vez lo he hecho, pero siempre que hablo con ellos, les digo, aprovechen para viajar en tren. Tomen el tren, vayan de Toledo a Madrid, vayan a Barcelona, y si pueden, viajen a Portugal, viajen a otras partes de Europa. Porque claro, no se dan cuenta de eso, de que esto Claro, existe, porque como aquí en la parte rural de Tennessee, pues no tenemos tren, pues muchos de ellos no tienen ni idea de que en España hay esa posibilidad, ¿no? Y siempre se critica mucho, ¿no? Que el sistema no es tan bueno como debería. Tú, de hecho, hablabas
podcast recientemente de que en Suiza era mucho mejor o que Sí, había un conductor de tren suizo que criticaba el sistema español. Pero yo siempre sí. digo, bueno, al menos lo hay, porque aquí no lo tenemos. Sí, sí, no, no. Es como el sistema sanitario. Yo lo critico siempre porque cada vez va peor, pero claro, si me fuese a Estados Unidos, seguramente al volver diría, bendito sea, ¿no? Pues creo que sí. Seguro, seguro. Cuando tú construyes un show de stand-up, ¿no? Me da la sensación, porque yo evidentemente no jamás he hecho stand-up ni he hecho nada semejante a eso, pero veo por conversaciones con otros cómicos y podcasts que escucho y tal, que los shows de stand-up se construyen a través de diferentes bloques que a lo mejor son temáticos o tienen que ver con una idea o algo así. Y me pregunto, Adri, bueno, primero, si esto es así y segundo, ¿cómo surgen las ideas para esos bloques diferentes? Es decir, ¿tienes ya pensado de qué quieres hablar o vas mezclando diferentes cosas y tratas de que haya conexión entre ellas? Sí, no, es más un... es un puzzle más que no está premeditado. Bueno, hay gente que igual lo hace así, pero normalmente el show el show hace el show, tú no haces el show previamente. Tú estás en tu casa y te apuntas. Ay, mira, qué graciosa, o no qué graciosa, pero mi novia habla con la albahaca, es un bloque ahora, ¿no? Mi novia le está diciendo te quiero a la planta. Vale, pues igual de ahí salen 3 minutos de chistes, ¿no? Y luego estás por la calle y ves que, bueno, pues que cada vez hay más vagabundos y que la policía los echa en lugar de ayudarles, lo que hace es vete de aquí, ¿no? Y pues de ahí te salen otros 3 minutos, ¿no? Y entonces te van saliendo cosas de cualquier cosa, de pensamientos de donde sea, ¿no? Y luego cuando vas a hacer el show, pues dices, bueno, tengo este material, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo tiene un poco de sentido? Que hablo primero de esta parte más personal y luego voy al humor negro y luego tal o no, o lo voy variando, bueno, pero es un poco, y luego el show, a medida que lo vas haciendo, te lo va pidiendo, porque dices, mira, lo de la albahaca después de lo de los vagabundos no funciona porque la gente está muy triste y no, o al revés, como la gente se ha puesto un poco para atrás, va bien destensar con este tema más tranquilo, ¿no? O menos polémico, lo que sea. Pero, y luego a veces el show sí que te pide estoy hablando de que me da miedo tener hijos, pero no, no lo desarrollo. Necesito que o no hablo de que me da miedo o escribo 3 o 4 minutos más porque si no paso de puntillas. Entonces sí, hay un punto en el que el show sí que te pide a veces escribir algo específico para ese show, pero en general se monta pues como si estás en casa y tienes, no sé, abres la nevera y tienes huevos y un trozo de queso azul y tal, pues haré una tortilla de queso azul porque es lo que tengo. Pero no es cuando preparas el show, al menos yo, no es como, bueno, quiero hacer un show que hable de esto y de esto, y para hacerlo voy a forzarme a hablar de estos temas. Mm. Normalmente sale todo más natural y luego le intentas dar forma. Ujú. Sí, tiene más sentido porque, claro, al ser diferentes bloques, pues los puedes ir moviendo quizá y probándolos. Una cosa que me parece muy interesante de la comedia, que supongo que es algo que ocurre también con la música, es la idea de probar el material, ¿no? Esto es algo de lo que me di cuenta viendo Seinfeld, de hecho, Claro. cuando yo era más pequeño, pues en el Plus ponían Seinfeld y mis padres tenían el Canal Plus en esa época y entonces yo veía Seinfeld, que me parece una serie por su contenido muy específica de los Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Es decir, yo creo que hay gente en los Estados Unidos a la que no le atrae Seinfeld precisamente porque es muy específica de esa parte del país y de ese tipo de humor que hay en esa parte, ¿no? Mm. Pero yo me daba cuenta ahí de que Seinfeld al final, pues en algunos momentos hablaba, voy a probar este material. O sea, quiero decir que era muy autorreferencial y a mí todo lo autorreferencial me parece muy interesante. ¿Cómo funciona esto de probar el material? Es decir, hay cosas que decides
eliminar totalmente porque no funcionan o simplemente las vuelves a escribir? ¿Cómo es ese proceso? Sí, el proceso es curioso porque depende bastante, pero eh, el proceso es el siguiente. Yo pienso algo en mi casa, como te decía, Mm, y, o en mi casa o donde sea, ¿no? Entonces yo soy un poco anárquico en la manera de trabajar, porque ya hay veces, hay épocas en las que ya solo voy con la idea, yo le voy dando vueltas a un tema y entonces sí que me apunto como, bueno, tengo como 3 o 4 palabras clave que sé que por ahí tiene que ir, tengo que decir esto o este chiste, pero me subo al escenario, el que se prueba en Open Mix, donde vamos varios cómicos que hacen 5, 7, 10 como mucho minutos y subes ahí y cuentas tus cosas. Ese es el primer paso. A veces, en otras épocas, lo llevo un poco más escrito. Lo escribo aquí y... Pero luego en el escenario nunca lo digo como está escrito exactamente, porque, bueno, nunca escribes tan natural como hablas, ¿no? Entonces, a nivel... El stand-up no es literatura. La literatura está bien que la frase sea bonita, que sea larga, que sea... Bueno, no tiene por qué, pero que hay un valor un valor que no es el mismo que en el stand-up, que es cuanto más rápido, más natural y más directo, mejor. mm. Entonces, sí, aparte de eso, sí, una vez pruebas el material, ahí ves, esto ha funcionado, esto no, también depende, digo, el público de hoy era un poco raro, lo voy a volver a probar igual, porque igual sí que funciona, pero normalmente cada vez que cuentas algo, igual que mm, igual pasa también en gente que cuenta una anécdota a un amigo, pero te das cuenta, uy, aquí se está haciendo pesado, aquí siempre se ríen, aquí se lo pasan bien. Entonces, sí, se va moldeando un poco entre la idea que tú tenías y cómo lo recibe el público. Normalmente los mejores bloques, los que más me gustan, empiezan fatal. Normalmente, no siempre, pero normalmente suelen ser temas un poco delicados o tal, y el primer día lo llevas sin saberlo tratar aún, porque si voy a hablar del acoso sexual, por ejemplo, eh, y el público, ya es un tema que el público se pone un poco tenso, obviamente, y luego ve que el cómico no está muy seguro de lo que dice, porque es la primera vez que lo dice, si no sabes bien las palabras, la gente como, hostia, pues ¿qué nos has contado? Pero tú ya ahí la siguiente vez ya es como, vale, ya sé cómo decirlo mejor, ya sé que esta palabra no quieren oírla, voy a sustituirla por otra, a ver si así no se ponen tan a la defensiva, bueno, y vas trabajando. Alguna vez pasa de que hay algo que a ti te gusta, pero no lo haces funcionar y lo acabas descartando. Pero normalmente si es algo que te gusta mucho, encuentras la manera. Y esto de que el público a veces pues sienta una cierta tensión por la temática o por algunas cosas que dices o que vas a decir o que parece que vas a decir y luego acabas diciendo, no, esto es algo que te gusta cuando estás en el escenario, que buscas de alguna manera o es algo que simplemente ocurre pues porque al tocar ciertos temas pues es natural que eso pase, ¿no? Mm. Sí, a mí me gusta mucho ese sentimiento de poner a la gente un poco contra las cuerdas y que se acaben riendo de algo que no se querían reír. Eso me parece muy interesante, es lo que a mí también me gusta como espectador muchas veces, ¿no? Ujú. Pero a la vez no me gusta tampoco el cómico que quiere provocar por provocar y que al final lo que dice es más, acaba cayendo en clichés que solo voy a decir esta palabra o pero que no hay una vuelta detrás o que no hay nada interesante. Intento tratar temas delicados sin decir lo que todo el mundo piensa y lo que está bien decir y lo correcto, que siempre es falso, lo correcto, porque siempre, nunca todo es tan bonito como Ujú. decimos esto de este tema, porque sí, todo es maravilloso y no hay ningún problema con nada en la sociedad. No, eso no existe, ¿no? Si vas a hablar de cualquier cosa, cualquier tema, de lo más delicado, puede ser inmigración, puede ser racismo, puede ser tal. Vale, tu mensaje, si solo es el racismo está mal, pues muy bien, es un buen mensaje, pero no es nada interesante como cómico. Vamos a explorar, vale, ¿soy racista o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no nos entendemos a veces? Lo que sea.
No me quiero meter ahora en un lío, en algo que no tengo pensado. Pero sí, respondiendo a la pregunta, me parece interesante que la gente se ría de algo que no esperaba y que también entienda, vale, vale, hay una parte de un pensamiento que no es políticamente correcto, pero mmm, estoy de acuerdo en que Ah. hay que... estamos todos de acuerdo un poco en que hay una humanidad en que queremos, ¿no? Por ejemplo, el racismo. Obviamente queremos que no haya racismo y partimos de aquí y acabamos aquí, pero vamos a explorar eso, las cosas que pueden no ser tan claras en eso, lo que nos puede llevar a una, bueno, eso, a encontrar risa en algo oscuro, ¿no? A mí ese espacio en el que pues queda claro que las cosas no son tan evidentes, que hay muchos elementos diferentes en ciertos temas, a pesar de que evidentemente si lo vemos desde un punto de vista maniqueo, pues sepamos en qué lugar estamos, quizá, ¿no? Pero que quizá hay temas que, además de eso, pues la comedia te permite ir bastante más allá, como también te lo permite hacer la literatura, como también te lo permite hacer la música, la poesía, etcétera, ¿no? Y quiero decir, como espectador de comedia, eso es lo que a mí más me interesa. Y quizá es por eso que, como a ti, me interesa más el stand-up que los típicos shows al estilo del Club de la Comedia, porque en esos típicos shows, pues quizá hay menos de ese elemento, ¿no? Y en el stand-up, en cambio, hay casi como una especie de autocuestionamiento de lo que estás diciendo continuamente, ¿no? Como una especie de autorreferencialidad, que yo creo que tú lo haces y me parece que de manera natural y hace que ese tipo de comedia a mí personalmente, y entiendo que haya otros que estén en desacuerdo, pero a mí personalmente me interesa más, me tira mucho más que algo que vea las cosas en blanco y negro o un pequeño gris de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, hace poco que estuvo Iggy Rubín en mi podcast y decía eso, ¿no? Yo voy a probar cosas a veces que me he pensado esto, os lo digo, a ver qué pasa. Ni yo mismo sé cómo me siento de este pensamiento que he tenido, ni yo mismo sé qué posición tengo sobre esto que he pensado. Vamos a ver entre todos si descubrimos qué es esto, ¿no? Hay un par de especiales de comedia, ya lo he comentado al principio, odiaría ser como tú y puntiagudo pero blando, que se pueden encontrar en el canal de YouTube de Adri Romeo. Yo me los he visto en más de una ocasión los dos. Además, hay diferencias incluso cronológicas, ¿no? Porque uno se grabó pues unos años antes que el otro, ¿no? O por lo menos se Mm. publicó unos años Sí, antes que el otro. Y me parece interesante esos dos especiales como una introducción a dos momentos en esta parte de la carrera de Adri Romeo que todavía está pues evolucionando y desarrollándose y tal igual. Y me pregunto sobre esos dos especiales ¿cuándo, no? Y por qué decides grabar un especial? Porque entiendo que grabar un especial no es algo que te reporta muchísimo dinero, si es que te reporta algo de dinero, pero ¿cuándo no. y por qué decides que hay que grabar estos especiales? Sí, no, no reporta dinero, nos reporta, al menos en mi caso, también con Ignasi, que es quien lo ha dirigido, decidimos subirlos a YouTube y que los vea la gente y gratis, que compensa más eso que... Porque, por ejemplo, luego está Magí García, un cómico catalán muy bueno, que también Ignasi le dirigió su especial y él tiene una base de fans más grande y poniéndolo en internet de pago consiguieron recuperar el dinero y ganar dinero, ¿no? Yo, eh, vamos primero al tema este y luego a la parte más interesante, la artística y por qué lo quise hacer, pero yo creo que podría, el último sobre todo, que conseguimos hacerlo un poco más barato, poniéndolo a la venta según de qué manera, quizá podría recuperar el dinero, pero seguramente llegaría solo a la gente que pues ya me sigue del podcast y a ese grupo de personas quizá lo compraría y pues me daría beneficio económico o al menos
sería una inversión recuperada, pero llegaría a mucha menos gente. Y Ujú. a mí me interesa mucho más que esté allí, que quien quiera lo vea y y que haya gente que me descubra. Eso lo primero. Lo segundo, ¿por qué lo...? Bueno, y para acabar este tema, claro, no hay en España, no hay plataformas interesadas en hacer este tipo de especiales, a no ser que sea, bueno, el de Dani Rovira en Netflix o alguien así muy potente, ¿no? Que, bueno, lo puedo entender, pero es verdad que creo que es una muy buena inversión para productoras porque es mucho más barato un especial de comedia que cualquier serie, cualquier cosa que produzcan y, y yo creo que hay gente interesada, pero bueno, no tanto en mi caso, que aún no, pero yo que sé, Ignasi que se ha grabado el suyo, Xavi Daura que se han grabado el suyo. También me gusta que sean autoproducidos porque, bueno, tienen un toque muy personal todos y un valor muy grande y libertad absoluta, pero sí que creo que bueno, que hay plataformas que podrían, creo que sería rentable para ellos Ujú. invertir en esto. Luego, ¿por qué lo decido hacer? Bueno, yo el primer show, yo no me gusta repetir material mucho tiempo, entonces cada 2 años más o menos estoy cambiando de show. Y una vez se acaba el show, pues me sabe mal, ¿no? Como todo esto que he estado pensando, que estos chistes y tal, ahora ya se quedan para siempre, no, bueno, ya está, se olvidarán, me olvidaré yo. Entonces me gusta dejar el de esto, ¿no? Creo que el primero creo que fue Ignasi quien me lo propuso, de oye, pero ¿quieres grabamos tu especial o no? No recuerdo si me lo propuso él o salió solo y se lo propuse yo, pero me suena que él y fue como, hombre, encantado. Es una buena idea. Y sí, porque para mí el especial de stand-up para un cómico es un poco como el álbum de comedia, el álbum, bueno, para un músico, ¿no? Tengo estas canciones, las voy a publicar para todo el mundo, ¿no? No solo para la gente que viene a verme al show. Eh, en la música es diferente porque publicas el álbum y luego giras con el álbum. En la comedia, una vez publicas todos los chistes, volver a hacer el mismo show es un poco rollo, ¿no? Por eso yo cambio. Pero sí, hay una voluntad de, bueno, a mí me encanta el stand-up, he descubierto el stand-up a través de especiales de comedia de los cómicos que admiro. ¿Cómo no voy a querer yo hacer eso, no? Hacer lo mismo. Y con la suerte de tener a Ignasi al lado, que, bueno, pues obviamente eh, ha hecho que, bueno, para mí los mejores especiales que se han hecho en España son los que ha dirigido él, el de Emoji, los míos y el suyo, que se ha dirigido a él mismo con la ayuda o con la codirección de Aitor Pérez, un amigo suyo, guionista, muy buen, también muy buen profesional. Y para mí muchos cómicos están haciendo especiales y cosas muy guays. El de Xavi Daura, por ejemplo, me parece muy guay. Pero bueno, la suerte de trabajar con Ignasi, que ha hecho que los dos brillen mucho. También he trabajado en el último con un amigo de la universidad, con el que pues, somos muy amigos aún, que ha sido el director de foto. El color lo hizo un amigo mío desde la guardería, que somos amigos hace más de 30 años, así que también hay una parte muy bonita de que me ha acompañado gente de todas las épocas de mi vida en estos proyectos. Me parece muy interesante lo que dices sobre documentar esos bloques y eh, eh, esas presentaciones que hace, esos bolos y el contenido de los mismos, porque además yo creo que es algo que incluso antes de que los especiales de comedia fuesen algo muy popular y típico aquí en los Estados Unidos, realmente hay muchísimos especiales de comedia, como bien sabes, aquí en Estados Unidos, pero incluso antes de eso había cómicos que grababan sus discos, ¿no? O sea, solo en Sí, sí, audio y muchos de ellos, sobre todo en la época de los años 60, 70, derechos civiles, etcétera, pues tenían un éxito enorme. No eran solamente cuestiones underground, aunque algunos sí, pero había muchos que incluso pues entraban en listas sí, y sí. cosas así, ¿no? O sea Sí, que... sí, y me parece muy guay. Consumo mucha comedia también.
en formato álbum, en formato audio. Y de hecho el primer especial lo tenemos subido a Spotify y tengo intención de subir el segundo también. Porque sí, sí, muchas veces me lo pongo. Tengo un vuelo de 1 hora, pues a veces me pongo un especial de comedia y increíble, sí. Y además, cuando hablas de Ignasi, por ejemplo, de Xavi Daura, de muchos otros cómicos, me da la sensación de que a tu alrededor hay como o que se está consolidando un buen grupo, ¿no? de diversos cómicos y cómicas en España. ¿Dirías que es así? Es decir, ¿existe entre vosotros un sentimiento de pertenencia a una especie de grupo o simplemente sois colegas que se reúnen y hacen cosas? Un poco de las dos. Yo sí que antes cuando has preguntado qué factores se habían dado para el auge de la comedia, que no estoy muy seguro, he comentado lo de Netflix y tal. Lo que sí que sé es que yo he tenido mucha suerte de que empecé justo a hacer comedia con una generación de cómicos. El mismo año empezamos, yo creo, Andrea Farina, Raquel Hervás, mis compañeros Arnau García y Alexis Díaz, eh, me dejo, pero un montón de cómicos, no sé si por esa época Violeta, La Prados, bueno, mucha gente. eh, Empezamos a la vez mucha gente guay que hacía cosas interesantes. Me he dejado un montón, pero bueno, hay muchos. Xavi, Daura e Ignasi llevaban más tiempo en la comedia haciendo cosas, pero en el stand-up también igual empezaron por ahí. Y sí que... Y está Andrés Feingold, bueno, hay un montón de gente que igual había empezado un poco antes, pero sí que hay una especie de... Yo me siento al menos, sí que formo parte de una generación de cómicos, especialmente de Barcelona, aunque luego en Madrid gente de más o menos la misma edad y que igual llega un poquito más, pero no mucho más, eh, como ya has mencionado tú antes a Yúnez, pero que es, por ejemplo, uno de mis cómicos favoritos, pero un montón de cómicos. Aquí me he dejado a Irene Minovas, por ejemplo, que me encanta, pero mm, sí, sí que tengo la sensación de que ha ayudado mucho. Sí que yo me siento parte y parte de esta gente y me gusta mucho, es casi lo que más me gusta, ¿no? Ser amigo de la gente más graciosa del país para mí y poder compartir con ellos profesión y tiempo y pasar tiempo con ellos. Pero sí, eh, hay una cierta sentimiento de pertenencia en mi caso de la gente que empezó en Barcelona en esta época y que, bueno, quien más, quien menos nos vamos, pues vamos viviendo de esto y haciendo nuestras cosas. Y también supongo que ayuda a que haya lugares donde hacer esas cosas, ¿no? El Medi y diferentes Sí, lugares de comedia, La Llama. sí, sí, bueno, eso es primordial, eso casi es lo más importante, porque si no estaríamos, bueno, Fermino y Cansado empezaron en el Retiro, ¿no? En la calle. Pues es verdad que siempre hay maneras, pero para el stand-up necesitas un club de comedia o un lugar en el que se haga comedia, y aunque no sea un club específicamente de comedia, que por unas horas se convierta en club de comedia. Y sí, sí, entonces, bueno, para mí La Llama, obviamente, porque si no, ni lo hubiese intentado nunca, quizá, pero el Medi, donde siempre actúo, y todas las salas, el Teatro Golems aquí en Barcelona, que también se hace mucho stand-up, y bueno, todos los lugares, sí, sí, claro, es primordial que haya un tejido cultural y que haya espacios para hacer eso es obvio, sí, a veces no lo nombro porque no está ahí porque es tan obvio, pero es verdad que es lo más importante. Y ya has hablado de tus referentes estadounidenses en la comedia, pero me pregunto qué has aprendido tú o qué aprendes continuamente también, quizá, de tus compañeros cómicos españoles con los que pasas tiempo continuamente. Claro, con los estadounidenses no pasas tiempo, pero No. con los cómicos españoles sí que en el día a día, pues me pregunto qué tipo de influencia o qué has aprendido de estas relaciones. Mm. Bueno, sí, no sé exactamente el qué. Siempre, lo que está claro es que siempre te lleva a ser mejor estar un día en un Open y ver que Arnau lo hace increíble y dices, hostia, qué bueno esto, tengo que ponerme las pilas, que también quiero hacer cosas muy buenas y nuevas y tal, ¿no? Y un día es Arnau, otro día es Ignasi, otro día es Irene Minovas y quien sea, ¿no? Y, y te lleva a querer, a evolucionar. Luego
aprendo mucho currando con ellos. Mm. Obviamente con Ignasi es con quien más he trabajado y él tiene muchos conocimientos de muchas cosas y, y se te van pegando cosas o vas viendo a veces en el escenario, a veces de manera de trabajar, a veces más técnicas de edición, de editar, por ejemplo, o de lo que sea, ¿no? Con Alexis que he trabajado y con Arnau, pues Alexis, que es una persona súper con la cabeza muy cuadriculada a nivel de organizarnos el trabajo. Vale, vamos a grabar un capítulo, pero ¿de qué va? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Más director, más... Luego Arnau es lo contrario, no tan lo contrario, pero mucho más intuitivo y menos reflexivo. Pero, por ejemplo, yo aprendo mucho de él en cómo está en el escenario, cómo el público está súper tranquilo, porque él está tranquilísimo de ser quien es, de lo que va a decir, no duda, no tiene miedo. El público está, si ve al cómico tranquilo, el público se queda tranquilo. Si ve al cómico asustado, el público se asusta, ¿no? Es un poco, transmites eso. Eh, entonces, justamente con estas tres personas son los que más he trabajado, pero sí viendo a cualquier persona, viendo a Irene Minovas actuando y pensar, guau, es que a este show no le sobra ni una palabra, es que tal, y luego, bueno, pues no es tan consciente, pero se queda aquí, ¿no? Y vale, pues yo, porque iba a tener, te vas quedando con las cosas de cada uno. Luego hay cosas que no puedes replicar, cada uno es como es, ¿eh? Pero sí que aprendes a yo creo que sí, estar al lado de gente con talento inevitablemente te tiene que aportar cosas buenas. Y cuál crees que es la importancia del público? Es decir, tú tienes en cuenta el público cuando vas a hacer un bolo en algún lugar y dices, pues dependiendo del público voy a hablar de esto, no hablar de esto, meter esta cosa. O sea, ¿cómo influye el público en un cómico sobre el escenario e incluso antes de entrar? Bueno, hay un poco de todo, porque en general yo tengo mi show y sí que a veces tengo partes del show. Una parte del show, justamente que hablo de acoso sexual. Y ahí, bueno, pues no sé, las violaciones no es el tema más divertido en principio. Entonces es un tema controvertido. Por ejemplo, ese bloque muchas veces voy a una ciudad nueva que no he actuado nunca y muchas veces estoy ahí como. Bueno, según cómo vaya el show, esto no lo digo, por ejemplo. Luego siempre lo digo y siempre suele ir bien, pero sí que a veces sí que me ha pasado, pues, me acuerdo un show que vino un montón de gente, casi nadie sabía quién era y era un poco, incluso mucha gente igual no había visto mucho stand-up. Y recuerdo que ese show en San Joan de Espiera, por aquí cerca, este show sí recuerdo alargar mucho las partes de humor blanco, saltarme algún bloque de humor más negro, el que no decirlo con más tacto, intentar, porque a veces yo doy por sentado que bueno, he hablado tantas veces de esto que aunque sea algo terrible, para mí ya es algo natural. Y el público percibe, este tío está con... El público se queda en shock de cómo hablas de este tema de manera tan natural y hay un punto de decir, vale, tengo que volver a como lo, Mm. a ponerme en el mindset de he pensado esto que sé que no es algo muy popular. Tienes que recuperar un poco ese sentimiento primero de tampoco puedo decir esto como que es una chorrada porque no, estoy diciendo algo realmente que la gente se lo puede tomar un poco mal o puede echarlos para atrás. Pero en general, al final yo voy con mi show y con mi estilo de humor. No tengo la capacidad de ser otro cómico. Mm. Y hoy no voy a decir nada controvertido y porque al final tendría que escribir un show nuevo y no lo voy a hacer para cada lugar, ¿no? Claro, claro. Pues para ir cerrando la conversación, Adri, evidentemente yo me lo estoy pasando muy bien, seguiría hablando contigo horas y horas, porque además, después de haber visto pues todos los Podemos episodios de tu seguir podcast, pues un poquito más. prácticamente
casi me da la sensación de que te conozco, ¿no? O sea, Sí, de que ya hemos hablado anteriormente en otra vida o en otro momento, ¿no? No en otra vida, que eso suena terrible, pero en otro momento. Y de alguna manera es así, porque tú me has hablado a través del podcast y entonces me gustaría cerrar la conversación hablando un poco del podcast porque es la manera en la que te conocí y tu trabajo y tu comedia. Y bueno, el podcast se encuentra en YouTube, en el canal de Adri Romeo, y tú ya habías participado en otros podcasts, colaborando con otros cómicos como Ignasi, etcétera. Eh, y me pregunto cómo se te ocurre la idea de iniciar tu propio podcast, es decir, cuándo y por qué decidiste, pues ahora voy en el canal de YouTube, además de poner mis especiales de comedia, pues voy también a hacer un podcast que además ya tiene un recorrido bastante importante con más de 100 y más de 110 episodios. sí. Gracias. Sí, me alegro que me digas esto porque también yo como consumidor de podcast también siento a veces, ¿no? que tengo un amigo en Estados Unidos y otro en Irlanda y bueno, a la gente que escucho, ¿no? Y siempre, bueno, me gusta ser eso también para otras personas. Por eso lo hago también, ¿no? La idea, claro, yo ya había hecho algo parecido a lo que hago ahora, que es un podcast solo, porque luego he tenido GRG con Arnau y Alexis Ujú. y lejos de aquí, y aquí estamos con Ignasi, ¿no? Pero luego sí que he tenido, sí que había hecho yo un podcast solo en pandemia, justo cuando te decía que dejo el hotel y de repente me encuentro en casa sin hacer nada y ahí sí que me grababa como con el móvil, eran Oh, casi notas de voz. Bueno, tenía unos auriculares con un micrófono de estos cutre y que se llamaba Dentro de casa ese podcast. Y ahí pues fui sacando capítulos, era yo hablando solo, sin vídeo ni nada, y, y de hecho a raíz de ahí fue que Ignasi me escribió porque no éramos, nos conocíamos de vista, pero poco más, y me dijo, oye, esta pandemia me está gustando mucho este podcast que estás haciendo y tal. Y, y a raíz de ahí ya luego salió el Aquí estamos y todo. Entonces, cuando acabó justamente el Aquí estamos, GRG también había hacía un tiempo que ya de vez en cuando publicábamos algo, pero ya no era un podcast diario o bueno, semanal. Claro, un punto de, bueno, ahora tengo tiempo libre, oh. ¿qué voy a hacer con ello, no? Aparte del show de stand-up y de los curros de guión que me puedan salir y tal, también hay una, ahora no sé cómo está el tema ya, pero un poco sí, ¿no? Hay esta necesidad de estar en redes, ¿no? De hacer reels, de hacer cortes para que la gente te conozca y vender entradas y tal. Y digo, ya, yo no me quiero poner a hacer cada día un de esto de, hey, hola, venid a mi show, o no quiero ir a los opens, que es un lugar para probar ideas, a irme con la cámara y grabarme haciendo bloques para luego subirlos. Me parece, no es lo que quiero, ¿no? Entonces, hubo un punto de, bueno, eso fue ya la parte que decidí grabarlo en vídeo. Primero decidí, me he descronologizado, bueno, no sé hablar ya, pero sí, ha habido un salto cronológico que no tocaba. Pero sí, primero fue cuando acabo de hacer los podcasts con Ignasi y con Arnau y Alexis, tengo tiempo libre. Yo soy súper fan del podcast de Bill Burr, por ejemplo, que él está hablando solo todo el día. Y digo, bueno, ¿por qué no hacer esto? Arnau había empezado el suyo también, hablando solo, que se llama Nueva Normalidad, y pensé, bueno, se me ha adelantado, pero ¿por qué no voy a hacer yo también, ¿no? Hablar yo en mi casa, creo que puede estar bien, ya lo hice en la pandemia, voy a recuperar eso. Y más cómodo, porque hacer un podcast con otra gente siempre es coordinar agendas, coordinar Ujú. tal, no sé qué, esto, bueno, pues lo hago aquí. Me gusta hablar solo. El podcast casi lo hago sin micro, así que ahora lo hago grabándome, porque yo ya estoy aquí todo el día en casa hablando solo o pensando cosas, así que ahora lo haré grabándome. Y ya está. Y luego decidí, el paso de en vídeo fue sobre todo para decir, bueno, ya que estoy dando media hora o una hora de material cada semana, voy a aprovechar y hacer contenido para ver si la gente me conoce, compra entradas y etcétera. ¿Y ha habido algún cambio en cuanto a la recepción por parte del público del podcast con
imagen en contraposición con el que solamente era sonido, porque yo realmente en muchas ocasiones, no solo contigo, sino con cualquier otro podcast que esté viendo, tanto si tienen imagen como Nadie sabe nada o el tuyo, como si no la tienen, como por ejemplo el Infrashow de Miguel Noguera, que también me gusta Ujú. mucho. Uf, Pues realmente buenísimo. muchas veces no estoy realmente viendo la pantalla porque Sí. estoy haciendo otras cosas. Entonces me pregunto si hay alguna diferencia en cuanto al tráfico o a la recepción por parte de la audiencia. No, no lo noté. También el cambio fue muy pronto. Hice 15 capítulos sin vídeo y luego ya todos con vídeo. Entonces el cambio fue muy pronto y no lo noté, no lo noté. Y realmente yo es que como podcast no tiene mucho valor. Un poco sí, porque a veces hago alguna cara, actúo un poco, miro a cámara, pero el vídeo tiene valor, eso, lo uso más para hacer cortes luego. A nivel podcast, yo creo que que tenga vídeo no le añade mucho en este caso. Un poquito, siempre hace más gracia ver a alguien que solo escucharlo, pero no hay tanta diferencia. Y la recepción, mira, este año, que es el tercero que hago podcast, Ujú, esta temporada es cuando he empezado a ver que, mira, me van escuchando un poco más, que no me quejo, estoy bien con la gente, pero sí que veo que llevaba 2 años más o menos la misma gente y ahora ha subido un peldaño. ujú, Pero no tiene nada que ver con nada casi, creo. Es simplemente de que estás ahí más. Mira, gente como a ti que te ha salido en el algoritmo, ¿no? Pues supongo que le pasará a otra gente y sí, no sé. Pero bueno, me lo paso muy bien y me gusta el formato de estoy en mi casa solo, pero te estoy hablando a ti que estás yendo al trabajo, que estás yendo o que estás corrigiendo exámenes, como es tu caso, o que estás, bueno, pues me gusta. La verdad es que es un formato que me gusta. Hay semanas en los que grabo con mucha ilusión, tengo ganas de contar cosas y hay alguna semana que digo, mierda, esta semana no tengo ni una idea de qué voy a hablar. Bueno, y siempre se me ocurre algo y está bien. Pero sí, me lo paso bien. me da la sensación también de que tomas notas, ¿no? Para el podcast, porque a veces dices, a ver qué tengo aquí anotado, y a partir de ahí, pues, hay una cierta improvisación, ¿no? También. Sí, hay mucha improvisación, pero hay mucho de... Tengo aquí un documento de Drive que se llama Material para podcast, ¿no? Ujú. Entonces, ¿me sigues viendo mientras busco esto Sí, en el sí, sí, Drive? no hay Ahora, problema. Sigues ahora estando ahí. es como tiene 100 años y no sabe cómo funciona la tecnología para nada. Pero sí que tengo un documento material para podcast, entonces yo me voy apuntando cosas en mi día a día y salvo alguna idea que me guste mucho, que digo, esto me lo reservo seguro para stand-up, para hacer la mayoría de ideas, es como, bueno, pues mira, esto lo puedo, Mm, saco el tema en el podcast y a ver dónde llego. Y a veces sí que si llego a un lugar interesante, luego se lo puedo recuperar y a veces lo uso para mm, stand-up cambiando un poco el de esto, ¿no? Pero por ejemplo, si tengo ahora pues capítulo 118, tengo pendiente hablar de que fui a buscar a mi novia al trabajo y ella salió sin que yo la viera, entonces no nos veíamos y ella ya estaba en casa y yo estaba en su trabajo, entonces quedamos para volver a vernos a mitad, pero yo no la veía y te lo juro que esto me pasó, que yo pensé, nos hemos vuelto invisibles. Así se acaba el amor. Así se acaba el amor, te vuelves invisible, como una peli muy poética, ¿no? Y de No es repente por ya algo que hayas hecho, sino simplemente por una cosa externa, no, ¿no? ha pasado algo y ya no nos vemos. Pues chorradas así, me lo apunto y luego pues te explico eso en el podcast o a veces sí que me hago una captura de pantalla y digo, ah, mira, esta chorrada que leí en Twitter, puedo hablar de esto o lo que sea, Mm, sí. Pero claro, casi siempre es todo muy mínimo. Alguna vez sí que es como tengo algo pensado con su chiste aquí y aquí y lo digo en el podcast mm. como hablando normal, pero por lo general tengo 4 ideas y a partir de ahí tiro para adelante. Eso me recuerda un poco a un cantante country que se llamaba Roger Miller. Roger Miller que compuso King of the Road, por ejemplo, y otras canciones, Do Wacka Do, y bueno, muchas canciones. Sobre todo, fue un cantante famoso, pero también compositor. Vale. Y cuando murió, descubrieron que tenía, creo que murió en los años 80, y descubrieron que tenía debajo de su cama una caja de zapatos, y dentro de la caja de zapatos había como trozos de papel.
servilletas, cosas así, con ideas apuntadas, ¿no? Es decir, antes de que existiese el teléfono móvil, pues Claro, el tipo, pues donde estuviese, pues a lo mejor en la parte de atrás de una entrada de cine o algo así, escribía una idea que se le ocurría y la metía en la caja, pero claro, muchas de esas canciones las llegó a escribir, pero muchas de ellas no, porque la caja estaba llena de papeles cuando murió, ¿no? Entonces me claro. recuerda un poco a eso. Sí, sí, total. Y hay ideas que se quedan ahí para siempre o ideas que podrían haber sido increíbles, pero no supiste desarrollarlas. Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo esa caja, pero lo tengo todo en el móvil o en alguna libreta y cosas así, sí. Y las entrevistas o conversaciones es algo que querías hacer desde el principio o surgió así de repente? Pues no me acuerdo cómo surgió, pero sí que creo que las primeras invitadas, no estoy seguro si fueron ellas, pero vinieron pronto las golfas, que justamente son dos en catalán, que igual esos no los has escuchado. Sí, los he Pues, escuchado, sí, sí. ¿así? Sí, porque ¿Entendiste? entiendo el catalán sin Ah, problema, porque perfecto. al hablar francés y español Ah, yo creo el claro. catalán. Yo, de hecho, yo te diré, Adri, que yo creo que la gente que dice que no entiende el catalán o el gallego lo dicen por cuestiones que no tienen nada que ver con lo lingüístico. Puede Porque ser. yo jamás he tenido ningún problema para entender el catalán y de hecho he ido a Cataluña, a Barcelona específicamente, y me he hablado en catalán y me ha Mm. encantado. No, no he tenido nunca ningún problema porque la gente habla en catalán. De hecho, lo entiendo perfectamente. Pues mira, me alegro. Igual sí que como yo sé catalán y tú sabes gallego, igual es más fácil para mí entender gallego y para ti catalán Puede ser. que un castellano parlante que solo sabe castellano, ¿no? No digo que Pero sea sí. siempre, pero digo que a veces sí se nota eso. No, se nota, se nota, se nota. Hace poco, sí, sí, que a veces como, hola, ¿y qué ha dicho? Y digo, bueno, ha dicho hola. Hola es en todos los idiomas. Pero sí. Entonces creo, vinieron muy pronto Ana Pazos y Julia Bacardí, que tenían un podcast en catalán, Las Golfas, que era mi podcast favorito y bueno, sigo siendo muy fan de ellas y de lo que hacen. Han escrito libros y tal, está muy bien. Y sí, supongo que a raíz de ahí fue como, claro, porque yo estoy aquí hablando solo, pero de vez en cuando mola traer gente y hacer un poco de conversación. Y me parece natural y es lo que suele funcionar un poco más. Realmente la gente agradece que haya alguien replicando, que no estés tú todo el rato. Pero sí, sí, sí. Ahora, de hecho, mañana viene Xavi Daura otra vez a presentar un proyecto nuevo, a hablar del proyecto nuevo que ha hecho. Y tengo muchos cómicos pendientes y cómicas, así que intentaré ir haciendo más entrevistas. A mí me ayuda sobre todo para conocer a nuevos cómicos que no conocía y a otros que los conocía por otras razones, pues verlos en ese contexto doméstico, el que tú estás ahí en tu casa hablando con ellos, sentado en un sofá o tumbado a veces en un sofá. Y eso me Sí, parece que está muy bien, porque realmente para mí lo bueno del podcast es precisamente eso, que lo puedes grabar casi en cualquier lugar. Y que, claro, en contraposición con la radio, y sobre todo con la época en la que yo hacía radio en los años 90 principios del 2000 que tenías que tener un estudio y que emitiese, ¿no? Ahora realmente puedes grabar casi en cualquier lugar y a mí me gusta, ¿no? De vez en cuando pues grabo podcast o entrevistas improvisadas pues porque he ido a un concierto o porque he ido a algún lugar en el que hay algo, no sé, una obra de teatro o algo así, y tengo la oportunidad de hablar con uno de los actores o con uno de los músicos y grabamos ahí algo, 10 15 minutos improvisado. Quiero decir que me gusta mucho esas conversaciones porque son muy informales sí, y eso sí, no, yo lo y aprecio mucho. sí, gracias. Y yo el podcast, lo bueno del formato es eso también. Pues mira, con Ignasi lo hacíamos paseando por la calle o un día en un museo, un día y con GRG grabábamos en La Llama, pero si no podíamos, pues veníamos a casa y lo grabamos aquí y sí, bueno, una cosa buena de nuestra época es que este tipo de cosas están más accesibles para más gente. La verdad es que sí. Y bueno, Adri, para terminar ya, me pregunto si estás trabajando en algo en particular, o sea, ¿cómo ves los próximos meses, el futuro próximo del trabajo que estás haciendo? Supongo que continuarán los podcasts, vas a tener bolos por diferentes partes y Sí, me hablabas antes de empezar incluso de la posibilidad de ir a Galicia en algún momento de este año. sí.
What does the future hold, ¿no? Que se diría en inglés. Ah, sí, sí. For Pues, Adri Romeo. pues mira, el futuro aguanta, es Holt, sí, ¿no? Sí, aguanta, sí. El futuro ¿Qué aguanta el aguanta, futuro para Adri Romeo, el efectivamente? futuro aguanta, O espero que abraza aguante. también, puede ser. Ah, es verdad, mira, me gusta mucho más. Espero que el futuro me abrace. Yo ahora seguro me queda un bolo, ahora es este sábado 9 de mayo, estoy aquí en Barcelona, que hago el bolo, el 15, la semana siguiente en Madrid, y luego me queda un par de bolos y sí, quiero ir a Galicia para septiembre, octubre, estoy hablando, para ir a un show en Vigo, uno en Santiago y uno en Coruña, es la idea. Eh, ¿Y qué más? Bueno, pues de guión seguiré trabajando en el podcast, que estoy escribiendo un podcast para un banco, como ya he dicho alguna vez en mi canal, en mi podcast. Eso se mantiene, espero que siga, pero de momento seguro hasta verano. Y, y no lo sé, ¿qué más? Tengo ganas de hacer algún proyecto nuevo con Ignasi, pero aún tenemos que ver cómo y cuándo podemos. Y sí, no sé si me dejo algo, pero sobre todo actuaciones, ir escribiendo y, y seguir en la comedia. Bueno, sí, que no es poco. Y bueno, el show de Vigo, si hay show en Vigo, aunque yo no voy a estar allí en el otoño porque estaré dando clases aquí en la universidad, pero bueno, haré lo que pueda por ayudarte a publicitarlo entre Gracias. amigos y Claro, gente que bueno, conozca ahora allí. igual si lo está viendo alguien de Vigo, que sepáis que voy a ir pronto y siempre ya lo anunciaré en mis redes, Adri Romeo. Y También hay una página web, ¿no? Donde se pueden conseguir las sí, entradas. sí, en adriromeo.com yo voy poniendo todas mis entradas. Y sí, ese es el plan, seguir en la comedia. Ya ves que me he puesto esta camiseta de los Beatles, pero Me gusta realmente mucho. los Beatles que realmente son insectos, porque esto es del insectario de Nueva Orleans, una Ah, ocasión qué que fui bueno. a una Claro, conferencia allí y hay un podcast en particular, bueno, siempre haces alguna referencia a los Beatles, pero hay un podcast en particular con Tomás Fuentes en el que hablas específicamente sobre los sí, Beatles. Y claro, yo sí, estaba viendo el podcast y a mí me gusta mucho también Tomás y cuando vi que los dos hablaban sobre los Beatles, dije, tengo que ponerme en contacto con Adri y Romeo, porque vamos, claro. los Beatles para mí también fueron una introducción a la música, ¿no? Sí, yo para mí sí, yo empecé ya, estuve 2 o 3 años de mi vida que solo existían los Beatles y luego ya empecé a escuchar otras cosas, pero claro, es que bien merecen 2 o 3 años exclusivamente para ellos y luego ya empezar a otras cosas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, sí, para mí son el mejor grupo y al que siempre vuelvo. Es verdad que yo pues tengo grupos me tocan más por ser de mi generación, ¿no? A nivel de, bueno, pues he crecido con los Arctic Monkeys o ahora estaba escuchando antes de empezar a The Killers, no sé bueno, son de ahí bueno, de Las Vegas, tampoco Sí, tan cerca, pero por ahí. Y, pero sí, los Beatles es el grupo al que siempre vuelves y siempre descubres cosas y yo cada vez más, pues me miro estos vídeos de construyendo I Want You, She's So Heavy, ¿no? Y es track by track, la toma de bajo, la toma de la guitarra, la otra guitarra, bueno, todo. Y me encanta. Y sí, sí, para mí son, bueno, una parte muy importante de mi vida, realmente, sí. pues eso es algo que también tenemos en común, entre otras cosas, y quería terminar mencionándolo y Sí, nada, Adri. sí. Y me voy a ver, empecé a ver el otro día, ya me iré viendo vídeos tuyos hablando de los Beatles, que también te quiero dar la enhorabuena, que tienes un montón de contenido en tu canal súper interesante. Y, y justamente para mí, sobre todo, porque tienes mucha cosa de los Beatles, pero bueno, tienes de todo, así que un placer estar contigo hoy. Pues lo mismo digo, Adri, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Tenía la sensación de que así iba a ser y efectivamente la realidad no me ha defraudado por lo que te he dicho, que realmente me da la sensación de que te conozco por haber escuchado pues tus especiales, tus podcasts Al y final estoy todo aquí ese tipo con de el cosas. mismo fondo y todo de Sí, siempre, o sea que efectivamente, sí. Con esas montañas ahí japonesas las montañas de Iki, sí, sí.
Pues nada, Adri Romeo, muchísimas gracias por pasarte por el en vez de la página. Te deseo, por supuesto, todo lo mejor. Te seguiré desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos. Y siempre que necesites alguna cosa, pues aquí me tienes y puedes volver siempre que lo deseas. Y que lo desees. Iba a decir que puedes pasar por los micrófonos, pero en realidad no pasas por los micrófonos porque estás utilizando tu propio micrófono. O sea que no, Siempre, no, no puedo siempre con decir. el mismo. Pero muchísimas gracias y ojalá, me gustaría ir a Estados Unidos en algún momento. No sé si ahora es la mejor época, pero en algún momento sí me gustaría venir. Podríamos hacer una conversación entera sobre eso y al menos de una hora o más, pero creo que quizá, tal y como están las cosas, mejor cerrarlo aquí, si Lo te parece cerramos bien. aquí y ya hablaremos en privado. Muchas gracias, Adri, y hasta la próxima ocasión. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias.